En el otoño de 1967, en la ciudad bávara de Rosenheim, la rutina de una oficina jurídica comenzó a fracturarse de una manera tan sutil al principio que nadie imaginó que terminaría convirtiéndose en uno de los casos paranormales más estudiados del siglo XX. El despacho pertenecía al abogado Sigmund Adam y estaba ubicado en la avenida Ludwigstrasse, en un edificio común, sin historia trágica conocida ni reputación inquietante. Era un entorno profesional, iluminado por tubos fluorescentes, con escritorios ordenados y teléfonos que no dejaban de sonar. Pues fue precisamente por esa normalidad inicial que lo que empezó a suceder allí terminó siendo tan perturbador. Las primeras anomalías en el lugar se manifestaron a través de la electricidad. Las luces parpadeaban alocadamente y con una intensidad irregular, como si una corriente invisible las forzara desde el interior. Los tubos fluorescentes titilaban y giraban sobre su eje dentro de los portalámparas, un movimiento que requería una torsión física imposible de atribuir a una simple fluctuación de tensión. Sumado a esto, que algunas bombillas explotaban sin que se registrara una sobrecarga en el sistema. Electricistas revisaron el cableado, sustituyeron interruptores y comprobaron la red externa, pero no hallaron defectos estructurales que justificaran semejante comportamiento. Y, como si aquello no fuera ya suficiente, los episodios continuaron, aunque no de forma aislada, sino con una frecuencia creciente que comenzó a inquietar a todos los empleados. A medida que pasaron los días, los teléfonos de la oficina empezaron a comportarse de manera aún más desconcertante. El contador de la compañía telefónica registró cientos de llamadas salientes a números que nadie en la oficina reconocía haber marcado. Algunas comunicaciones se dirigían a destinos inexistentes o a líneas que, según los registros, no podían recibir llamadas desde esa zona. Asimismo, en otras ocasiones, los aparatos sonaban insistentemente y al descolgar, solo se oía un silencio espeso, interrumpido por un leve crujido eléctrico. Técnicos de la empresa instalaron dispositivos de medición y monitoreo continuo y detectaron impulsos anómalos, picos breves de señal que no correspondían a una manipulación humana clara. Pues se inspeccionaron las líneas externas, pero no se encontró ningún sabotaje, y el ambiente en la oficina se volvía cada vez más inquietante. Ahora bien, no era solo por la incomodidad ante fallas técnicas persistentes, también era por la sensación compartida de que los incidentes parecían tener una mala intención. Archivadores metálicos se desplazaban algunos centímetros sin contacto visible. Cuadros colgados en las paredes se balanceaban con violencia, aun cuando las ventanas estaban cerradas y no había vibración estructural. En otra oportunidad, una lámpara osciló con tal fuerza que varios empleados tuvieron que apartarse instintivamente, convencidos de que caería sobre ellos. Los movimientos no parecían producto del azar, eran puntuales y dirigidos, como si algo invisible interactuara selectivamente con el entorno. Con el paso del tiempo, y debido a la intensidad de los fenómenos en el lugar, la policía local intervino tras recibir varios reportes de manera reiterada. Los oficiales inspeccionaron el edificio y revisaron pisos y paredes en busca de mecanismos ocultos. Pero no encontraron hilos, dispositivos ni evidencia de fraude evidente. Los contadores eléctricos fueron reemplazados y el cableado fue renovado casi por completo, aunque, a pesar de ello, las anomalías persistieron. En una ocasión, un tubo fluorescente comenzó a girar violentamente mientras varios testigos lo observaban, incluidos técnicos que no tenían inclinaciones hacia lo paranormal. El fenómeno fue registrado y descrito en informes formales, y la frustración crecía al mismo ritmo que la incapacidad de encontrar una causa concreta.
Fue entonces cuando el abogado Sigmund Adam, propietario del despacho, se contactó con el parapsicólogo Hans Bender, director del Instituto de Psicología y Parapsicología de Friburgo. Bender no era un improvisado, tenía una trayectoria académica y buena experiencia investigando fenómenos anómalos en Alemania. Él se trasladó a Rosenheim con un equipo y comenzó una observación sistemática. Interrogó por separado a cada empleado, instaló dispositivos de registro y permaneció en la oficina durante varios episodios de actividad. Sus informes no proclamaban conclusiones espectaculares, pero sí describían irregularidades eléctricas y movimientos de objetos que no podían explicarse de forma inmediata por medio de causas técnicas convencionales. Sin embargo, durante la investigación surgió un patrón considerablemente perturbador, pues muchos de los fenómenos parecían intensificarse cuando una joven empleada de 19 años, llamada Annemarie Scheberl, estaba presente. No se demostró ningún tipo de fraude vinculado a la muchacha, pero la correlación temporal llamó bastante la atención y la hipótesis del poltergeist asociado a tensión emocional reprimida comenzó a circular. Según ciertas teorías parapsicológicas, individuos sometidos a mucho estrés podrían desencadenar efectos físicos inconscientes en su entorno. Aunque incluso esta posibilidad dejaba preguntas abiertas y el clima en la oficina comenzó a volverse cada vez más denso. Algunos empleados describieron una sensación previa a los episodios como una especie de presión en el ambiente, como si el aire se cargara antes de cada manifestación. No se trataba de visiones ni de figuras espectrales. Era algo más frío y mecánico, como una energía que interfería con la materia. No había rostros, no había mensajes, y no había intención de comunicarse de otra forma. Solo se trataba de alteraciones físicas, en un espacio que debería haber sido estable. Pero, con el paso de las semanas, la intensidad de los fenómenos comenzó a disminuir. Los movimientos fueron menos frecuentes. Las luces dejaron de estallar y las llamadas inexplicables se redujeron hasta desaparecer. Sumado a esto, que cuando la señorita Scheberl abandonó el empleo, la actividad cesó por completo. La oficina recuperó su funcionamiento normal, y no hubo un ritual final, ni una reparación definitiva que explicara el cambio. Simplemente terminó. Después de varias décadas, el llamado poltergeist de Rosenheim continúa siendo citado como uno de los casos mejor documentados de su tipo. Escépticos sostienen que pudo tratarse de una combinación de fallas técnicas, sugestión colectiva o incluso de un fraude no detectado. Otros investigadores consideran que ciertos registros eléctricos y testimonios múltiples siguen sin encajar en una explicación ordinaria. Lo que diferencia a Rosenheim de otras historias es la intervención de técnicos, policías y un investigador académico que dejó informes detallados. No fue una leyenda rural, ni un relato transmitido en susurros. Ocurrió en una oficina moderna, en plena Alemania posguerra, bajo observación profesional, y con la presencia de especialistas que intentaron desmontar cada episodio con herramientas técnicas. No dejó víctimas ni una destrucción masiva, pero sí abrió una grieta silenciosa en la confianza absoluta en lo predecible. Durante varios meses, en un entorno cotidiano y verificable, la electricidad, los objetos y las estructuras parecieron responder a una lógica ajena a la habitual. Cuando la actividad cesó, no hubo un desenlace dramático, ni una explicación oficial que cerrara el expediente con firmeza. Simplemente se archivaron los informes, se devolvió la calma a la oficina, y la ciudad siguió con su ritmo habitual. Sin embargo, las mediciones anómalas, las facturas telefónicas imposibles, y las declaraciones coincidentes de testigos que no tenían motivos para mentir, permanecieron como una evidencia incómoda de que algo fuera de lo común ocurrió allí. El caso se transformó en un punto de referencia dentro de la investigación parapsicológica de Europa. Pero su fuerza no radicaba en lo espectacular, sino en lo que estaba documentado. En la imagen sobria de abogados observando lámparas que giraban solas. En la mirada de técnicos desconcertados frente a aparatos que desafiaban su experiencia,
y en el desconcierto de policías, incapaces de señalar una causa concreta. Pues, esa combinación de normalidad y anomalía, es lo que hasta el día de hoy, le otorga a Rosenheim su carácter sumamente perturbador.